Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el contenido donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. ¡Ay, madre mía! Con la que ha liado Fernando Simón. Madre mía, con el Fernando Simón de las narices. Que cada vez que habla, sube el pan. Cada vez que dice algo pasa absolutamente lo contrario. Por ejemplo, primero dijo que en España solamente habrían nada más que 2 o 4 casos. Luego dijo que no pasaría absolutamente nada con el 8M. Luego dice que el aumento es debido a un accidente muy grande. Y también recomienda que los españoles pues no salgan de sus provincias. Y ahora dice que no cree que estemos en una segunda ola. Huid, insensatos. Y es que todo lo que dice este señor es una especie de anticipo o un indicio de lo que no va a pasar, de lo que él no va a hacer o del desprecio que tiene él hacia los españoles y lo poco que le importan a él las vidas humanas. Recordad, ¿vale?, que este señor en una entrevista a Lo País decía que, bueno, esto de aquí eran mera estadística. Y esta idea y este desprecio y esto de que le da absolutamente igual las vidas humanas y sobre todo las españoles, lo ha vuelto a aplicar ayer por la tarde, que ha sentenciado a España a la ruina, confirmando que le da absolutamente igual todo. Pero es que ojo, ¿vale? Porque ya no es solo Fernando Simón, sino también el propio gobierno. Porque en este vídeo vamos a ver, además de, bueno, cómo desprecia a Fernando Simón y cómo le da absolutamente igual todo, también vamos a ver cómo el gobierno está jugando con la vida de las personas por mera estrategia política. Sí, señores. En fin, que empiece el vídeo ya, por favor. Are you listening? Damn. Pues bien, como era de esperar, esta aparición continua y constante de los rebrotes por toda España, pues está provocando una situación bastante crítica, pues, en todo el país. Hasta tal punto, para que os deis cuenta, que ayer, por ejemplo, el mismísimo Quintorra dejaba claro que estábamos en la misma situación que, bueno, a principios de marzo, que a principios de la cuarentena. Que ojo, ¿vale? Que ahora, un inciso, tengo que añadir esto. Y es que antes Quintorra decía que si lo hubieran gestionado ellos aquí en Cataluña, pues hubiera sido mucho mejor, etcétera, etcétera. Y ahora que lo gestionan ellos, están echando la culpa a los ciudadanos. Este es el pensamiento independentista catalán, señoras y señores, que nunca es culpa suya. Lo destaco básicamente porque parece ser que esta izquierda que nos gobierna está tomando ejemplo de cómo gobierna el independentismo. Gobierna simple y llanamente para conseguir más votos. En fin, ¿vale? Que España está en una situación tremenda, está, bueno, fatal. Algo que yo ya advertía hace ya prácticamente casi 2 semanas en el vídeo que me censuraron precisamente hablando de Fernando Simón. Y bueno, a consecuencia de que estemos tan mal, pues al final Inglaterra y Bélgica pues habían decidido poner en cuarentena a todos aquellos viajeros que procedían de España. Evidentemente las cuarentenas pues por supuesto iban a afectar a nuestra economía, al turismo, porque obviamente ponernos en la situación de un inglés o un belga. A mí si de repente me dicen que si me voy a X país, luego al volver voy a tener que estar 10 días encerrados, pues evidentemente me lo pienso 2 veces antes de ir. Y claro, esto evidentemente, pues como ya he dicho, va a afectar muy negativamente a la economía del país, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, el turismo significa aquí en España el 13% del PIB. De hecho, se estima que esto va a afectar a nada más y nada menos que a 2,3 millones de empleos. O sea, se dice rápido, pero duele decirlo. Pero ojo, porque es que ya no solo eso, sino que además también han recomendado Bélgica y el Reino Unido pues que los ciudadanos no vayan a España. Y esto mismo ha pasado esta misma mañana con Alemania. Pero bueno, resulta que ayer, tras el anuncio de Bélgica y del Reino Unido de que, bueno, de que iban a poner cuarentena, y ya no solo eso, sino que encima recomendaban a los ciudadanos no ir a España, pues resulta que Fernando Simón, a la hora de preguntarle eso, él responde lo siguiente. Pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. Estas declaraciones tan desafortunadas y tan terribles, porque han condenado al turismo como mínimo este año, estas declaraciones la verdad es que me dicen 2
cosas a cada cual más preocupante que el anterior. Primero de todo, el desprecio que tiene Fernando Simón hacia los españoles ya directamente, porque demuestra cuál sería la situación ideal para él para solucionar esta crisis sanitaria. Diciendo que cuanto menos gente venga, menos problemas habrá, pues nos está diciendo básicamente que quien está estorbando en su trabajo no es el virus, sino las personas. Porque en ningún momento este señor tiene en cuenta que este virus, además de generar todo tipo de problemas sanitarios, evidentemente, también está generando todo tipo de problemas económicos, como, y sobre todo, especialmente, al sector del turismo. Y repito, teniendo en cuenta que el 13% del PIB de España proviene del sector del turismo, escuchar al que dirige la crisis del coronavirus decir esto, pues es una auténtica locura. Y además demuestra que a ti la vida de los españoles te da absolutamente igual, más allá del problema sanitario. La vida económica de los españoles, que puede ser incluso muchísimo peor que la crisis que estamos sufriendo ahora mismo sanitariamente, que no te da absolutamente igual. Es que no me extraña que el sector del turismo esté pidiendo su dimisión, porque el hecho, insisto, de que se alegre de que no vengan demuestra que lo único que le interesa son las cifras, no las consecuencias de esas cifras. Si no, también es verdad que tampoco hubiera dicho lo de las estadísticas en la entrevista de Lo País. Y luego ya no solo eso, sino es que además se me van ocurriendo cosas que están incluso fuera del guión. Y es que, si ahora te importa que la gente venga o no venga, ¿por qué en su momento estabas recomendando que la gente fuera al 8M? ¿Por qué decías que eso no importaba? Tienes cero coherencia, Fernando Simón. Un día dices una cosa y otro día otra. Es que lo que tenía que haber hecho este señor, Sanidad y el propio gobierno, era tomar las medidas necesarias para que precisamente no tuviéramos que llegar a donde estamos llegando. Que los países que estuvieran alrededor nuestro no tuvieran que recomendar a sus ciudadanos que no vinieran a España y poner en cuarentena a aquellos que vinieran de España. Tendríamos que haber tomado, o tendrían que haber tomado estos, las medidas necesarias para que ellos no tuvieran que tomar estas medidas, para que no estuviéramos en la situación en la que estamos y por la cual ellos tienen que tomar estas medidas. Es decir, controlar la puñetera situación, hacer test masivos, separar a infectados de no infectados y dejar trabajar a los que no lo están para que la economía siga fluyendo. Y entonces sí que quizás tampoco nos importaría tanto, por ejemplo, que no vinieran o que vinieran menos turistas, porque el resto del motor económico estaría en funcionamiento. Pero es que el problema, señoras y señores, es que ni siquiera eso saben hacer. Que nos tienen que decir los de fuera que ni siquiera nos hemos molestado en hacer test, que somos casi los últimos en hacer test en casi todo el mundo. Normal que luego nos quieran hacer cuarentena. Es que vamos a ver, ni siquiera nos preocupamos de gestionar la crisis. Pero bueno, esta es otra. ¿Cómo va a haber control? ¿Cómo va a haber control, señoras y señores, si ni siquiera el propio gobierno se pone de acuerdo en el camino a tomar? Porque de repente nos encontramos con que Pedro Sánchez y la ministra de Exteriores, por un lado, intenta que Reino Unido y Bélgica levanten la cuarentena, y luego por otro lado nos encontramos con que dentro del Ministerio de Sanidad se dice que les da absolutamente igual que haya cuarentena o no. ¿En qué quedamos, señoras y señores? Que no se contradigan entre ellos, por favor de mi vida. De hecho, o sea, así lo ha reflejado Vicente Vallés, que para mí de verdad se está convirtiendo en mi dios. Pero desde el viernes se han producido en total 6.361 nuevos contagios. Estos son los datos que han hecho que varios países europeos estén estableciendo restricciones para viajar a España o para viajar desde España a esos países. El gobierno asegura estar trabajando duramente para que, por ejemplo, el Reino Unido no ponga obstáculos al turismo. Sin embargo, el portavoz sanitario del gobierno ha sorprendido esta tarde porque tiene una opinión muy diferente y considera que esas restricciones son una buena noticia. Y es que esto es lo más preocupante de todo, la descoordinación de este gobierno en una de las mayores crisis que ha tenido este país durante los últimos 50 años. Que ni siquiera los ministerios se ponen de acuerdo. O sea, es que ya no es que no se pongan de acuerdo, es que se llegan a contradecir. Y si eso además le añadimos la inactividad por parte del gobierno de tomar medidas al respecto de todo esto, o sea, tenemos un problema bastante gordo. Sobre todo teniendo en cuenta que ya no solo todo lo que os he dicho, sino que encima tenemos un gobierno que se preocupa más por pagar o destinar el 25% del Fondo de Recuperación Europeo
a pagar amenas y a integrar a inmigrantes ilegales, es decir, comprar votos en toda regla, provocando como consecuencia la llamada de inmigración ilegal, que por ejemplo, estas últimas 72 horas han llegado nada más y nada menos que 1.200 inmigrantes, de los cuales, dentro de estos 1.200, hay decenas de infectados. Les preocupa además también pagar 1.700 millones de eurazos a otras regiones del mundo, porque sí, porque patata, antes que ayudar a los propios españoles. Pues evidentemente con todo esto, señoras y señores, tenemos un problema bastante considerable, tanto sanitariamente como económicamente hablando. Y es que es lo que tiene que nos gobiernen unos políticos que se preocupan más por la propaganda que en gobernar, que se preocupan más por la estrategia política que en el bienestar de los ciudadanos, que en el bienestar de los españoles. O sea, de verdad, ¿por qué creéis que Pedro Sánchez, estando en la misma situación en la que estábamos en marzo, es decir, en plena crisis, no está tomando ninguna medida? O sea, ¿por qué creéis que está delegando toda la gestión a las comunidades autónomas? Venid que yo os lo explico, ¿vale? Acercaos, ¿vale? Os lo digo muy clarito. Por pura estrategia política. Por pura estrategia política. Porque cuando la oposición les venga a criticar al gobierno de que están haciendo una mala gestión de la crisis, el propio gobierno podrá deslegitimar esa crítica diciendo que cuando ellos tenían el poder y la gestión en las comunidades autónomas, también lo hicieron mal. Y eso, señoras y señores, la verdad es que tiene muchísima trampa, ya que los presidentes de las comunidades autónomas no tienen todas las herramientas necesarias para tomar medidas suficientes y en cambio el gobierno sí que las tiene. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí que las tiene, como por ejemplo control de fronteras, control de inmigración, aeropuertos, el hecho de por ejemplo no poder confinar, que aquí se intentó en Cataluña y no le dejaron porque una comunidad autónoma no puede hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Pedro Sánchez está jugando con esta trampa. Y así que nos encontramos con un gobierno que prioriza la estrategia política en beneficio propio, porque esto evidentemente es para luego poderse defender, que las vidas humanas, que el bienestar de los españoles. Si ya veréis que acabará culpando a la oposición de todo esto y hará como que la anterior cuarentena y la anterior mala gestión, que eran ellos quienes tenían el control, no hubiera existido. Ya veréis cómo acabarán haciendo eso. O sea, algo propio de 1984. O sea, terrible. Terrible. En fin, señoras y señores, espero que os haya gustado este vídeo. Si por supuesto le podéis dar like. Muchísimas gracias a todos por apoyar, por compartir estos vídeos que se agradecen, de comentar, etcétera, etcétera. Y especialmente muchísimas gracias a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en la nicoteca y eminencias en la nicoteca, tanto en los Patreons como en miembros del canal, que de verdad, o sea, muchísimas gracias, sois maravillosos. ¡Mua! Y nada, que de verdad, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo, si por supuesto le podéis dar like, os podéis suscribir por aquí y uniros a la resistencia, que como podéis ver, hace muchísima falta. Y nada, que me podéis apoyar tanto en Patreon como en miembros del canal, y que os haya gustado este vídeo y queréis ver más, os dejo un vídeo por aquí. Venga, chao.